Continuamos con más de Café Caliente. Por supuesto, mi señora bonita, ponga muchísima atención porque hoy tenemos un tema muy interesante para usted que está ahí en casa, para su esposo también y también para los jóvenes, ¿por qué no? Hoy tenemos la presencia de la doctora Leonela Quintanilla, ella es odontóloga y nos viene a hablar acerca de las prótesis dental. Hoy con este tema tan interesante, doctora, buenos días. Buenos días. Encantadísimos de tenerla acá, de que haya atendido nuestra invitación y que nos regale su valioso tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar Bueno, aquí. Háblenos un poquito de las prótesis dentales. ¿Cuándo somos candidatos nosotros a utilizar las benditas prótesis? Bueno, las prótesis ahora se han vuelto una necesidad para la población en general. Y respondiendo a su pregunta, ¿cuándo somos candidatos? Somos candidatos pues desde que perdemos una pieza, ¿verdad? Desde que perdemos un diente, ya sea un diente de adelante, ya sea una muela. Entonces, desde ese momento somos candidatos a ponernos una prótesis. Realmente las prótesis son necesarias porque nos ayudan... No, dele. Nos ayudan a mejorar nuestra estética, nuestra función para poder comer mejor y aún nos da mucha seguridad también. Así y es. Confianza. De repente, doctora, me imagino que su trabajo como odontóloga es como cuidar y mantener aquel dientito y que no llegue hasta la pérdida, o sea, que a uno le digan, no tenés para dónde, tenés que sacártelo. Pero hay varias opciones en las que nosotros podemos optar para poder poner estas prótesis, ya sea que solo hemos perdido una muelita, un diente. Claro, en la actualidad existen muchas opciones de prótesis, ¿verdad? Desde las prótesis convencionales, que son las prótesis que los pacientes dicen, que les dicen las placas, pero realmente para nosotros... Claro, toda la gente ahora mismo debe estar diciendo, hablando de placas, y se imaginan que es como que uno tiene que andar todos los dientes ahí. Si lo necesitamos, sí, ¿verdad? No, claro, si lo necesitamos, sí. En la actualidad tenemos varias opciones para lo que son, para reponer un diente. Como le decía, pueden ser prótesis removibles, o sea, prótesis de poner y quitar. Prótesis con ganchos, los pacientes es lo primero que dicen, ay doctora, pero a mí no me gustan los ganchos. Eso se ve feo. Entonces, en la actualidad hay muchas opciones, ¿verdad? Hay prótesis que son flexibles, hay implantes, entonces hay mucha variedad. Y claro, no todos los pacientes son aptos para poder tener una prótesis flexible, por ejemplo. La mayoría de pacientes optan por lo que son las prótesis removibles porque son más cómodas desde el punto de vista económico. Ok, ¿qué tan cierto es, doctora, de repente que alguien adquiera una por X o Y problema que haya tenido y de repente dice, no la aguanto, me molesta, si yo muerdo, siento que me lastima mi encía? Ok, esa es una pregunta bien importante porque a la mayoría de pacientes con prótesis removibles les sucede realmente esto. ¿Por qué? Porque la boca está compuesta de muchos tejidos blandos. Por ejemplo, si tenemos una prótesis y esa prótesis por casualidad tiene alguna zona que no quedó lo suficientemente pulida, ¿qué sucede? Va a dañarle al paciente la boca, la encía, le va a crear una incomodidad completamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente la va a dejar de utilizar. Por supuesto. Entonces, es bien importante cuando tengamos prótesis que nos aboquemos al odontólogo que nos realizó la prótesis, nos ayudó con esto y poderle decir cuál es la molestia que nos está causando, cuál es la zona que nos está afectando para poder así aliviar la molestia. ¿En cuánto tiempo más o menos nosotros podemos decir si realmente me está afectando, ya no es como que me tengo que acostumbrar, o cuál sería el tiempo debido en el que una persona se tiene que acostumbrar a andar una prótesis? Bueno, el tiempo varía realmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay pacientes que a los primeros días están bien con sus prótesis, algunos que pasan semanas y no. Entonces, cuando pasan semanas significa que ya tenemos un problema mayor, ¿verdad? Hay que ver qué está sucediendo ahí para poder resolverlo. ¿En cuánto tiempo? Varía de cada caso realmente, no hay un tiempo estimado. Lo ideal sería, por ejemplo, si es una prótesis fija, en el momento ya tiene que estar resuelto esto, ¿verdad? El paciente se va del consultorio y ya tranquilo. Eso en cuanto a, me imagino, a los que son de tornillo. Ajá. En cuanto a lo que son de tornillo, que son los implantes, que es como el boom en la odontología, es como lo más actual. Bueno, aquí varía, ¿verdad? No todos los pacientes son candidatos a un implante también. Aparte, los costos dentro de lo que es prótesis viene a ser lo más elevado. Lo más elevado en cuanto a lo que es costo, pero realmente que es una muy buena opción para
para poder decir, o sea, me voy a poner este implante y este va a venir a sustituir mi diente sin afectar los dientes de la par, sin andar incómodos con ganchos o con prótesis que no es fácil adaptarse a ellas, ¿verdad? ¿Todavía hay gente que opta por los ganchitos? Claro, todavía, sí. Especialmente en nuestro país. ¿Por qué? Porque son más cómodos. Más cómodos. Sí, ya los implantes, como le digo, es lo más caro que hay. Pero realmente que viene a ser una muy buena opción para pacientes, para personas que pueden costearlo, eso es lo mejor. Es lo mejor. Doctora, ¿cuáles serían como las desventajas quizás de utilizar estas piezas que son fijas? Ok, una de las desventajas más importantes es que los dientes que están a la par, o sea, por ejemplo, si nos hace falta un diente y tenemos 2 dientes a la par, entonces esos dientes se desgastan, ¿verdad? Se hace un tallado a nivel de esos dientes. Entonces toda esa zona que es el esmalte dental, toda esa zona se corta. ¿Por qué? Porque necesitamos espacio para colocar un puente. Un puente fijo. Esa sería la desventaja más importante desde mi punto de vista. Pero de ahí lo único que le deja son como ventajas. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de ambas prótesis? Ok, las ventajas de una prótesis fija viene a ser, número 1, es estética. O sea, nos reímos y está bien adaptado. Todos los dientitos. Perfecto, claro, sí. Número 2, la función, nos devuelve la función y es cómoda. ¿Por qué? No vamos a tener que estar lidiando con ganchos, no vamos a tener que estarnos retirando esos ganchos incómodos que cada vez que come el paciente hay que ir a lavarse, limpiarse, entonces nos evitamos realmente todo ese inconveniente. Pero en cuanto a las prótesis removibles también, ¿verdad? ¿Sí? No todos los pacientes son aptos para una prótesis fija. Hay ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Que son también muy importantes, o sea, que no es como que yo quiero, no, es que yo lo que necesito es que me ponga esto y eso, porque a veces llegamos con una idea, pero ya cuando tenemos nuestra revisión nos damos cuenta de que realmente es otro el problema y que hay más problemas. Exactamente, la verdad que lo más importante es hacer una buena evaluación. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a una idea, en la actualidad está muy de moda lo que son las prótesis flexibles y no todos los pacientes pueden utilizar una prótesis flexible. ¿Cuáles serían los casos por los que no todas las personas son candidatas? Ok, porque en prótesis flexibles muy grandes, ¿qué es lo que sucede? En el momento de elaboración de la prótesis hay una contracción, o sea, el material se contrae. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La prótesis no va a tener una estabilidad completa en boca del paciente. Por lo regular, las prótesis flexibles están recomendadas más que todo para la zona de los dientes de adelante, porque son más estéticas, no hay ganchos metálicos, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Lo hace las veces de los dientes y se ve mucho más natural. Tenemos en pantalla ya algunos ejemplos, doctora, a ver si nos puede explicar. Ok, tenemos en pantalla lo que son las prótesis acrílicas. La primera prótesis que vemos son las famosas placas, que nosotros son prótesis totales, ¿verdad? Lo que son las famosas placas dentales. Ahí ya podemos ver lo que son, en esta imagen, puentes y coronas fijas. Son puentes y coronas fijas. Me imagino, acá es como que solo necesita el dientito ese y solo hacen ese. Ya he visto. Exacto, era lo que le explicaba, ¿verdad? Con las fijas. ¿Qué sucede en este caso? Hacemos un tallado de los dientes, ya sea en dientes naturales, dientes sanos o dientes que tienen una endodoncia o un tratamiento de conducto y así quedan. Si ustedes pueden ver en pantalla, se ven bastante estéticas y son muy funcionales, ¿verdad? Wow. Está súper, cómo va todo cambiando, ¿verdad? Exacto. Mira aquí este caso. Aquí lo que tenemos son implantes. Esos son los de tornillos. Exacto, los tornillos que los pacientes les dicen. Doctora, ¿duele? Como todo procedimiento, ¿verdad? En el cuerpo del ser humano, pues hay una molestia, claro está. ¿Por qué? Porque esto es un tornillo que se instala en el hueso del paciente. Ahí podemos ver dos tipos. Podemos ver lo que son las coronas sobre los implantes y lo que son los puentes sobre los implantes. Ok, doctora, la pregunta del millón. Después de que las personas optan o que ajusten, ¿qué pasó ahí? Ok, esto aquí lo que tenemos es una prótesis total sobre implantes.
En este caso... O sea que ahí no había ni un dientito. No había diente y el paciente no tiene retención, o ya la prótesis no se puede sostener por sí sola, o ya los pacientes dicen, no tengo encía. Entonces se opta por lo que son ya los implantes. Pero ahí, ¿qué le tuvo que haber pasado para perder todos los dientes? Es muy probable que la edad, ¿verdad? Descuido también, ¿verdad? Es muy probable que este sea un paciente ya de una edad avanzada, ya es un paciente completamente edéntulo, ya no hay dientes ahí. Y queda de esta forma, pero él optó por los de tornillo. Ahí podemos ver que optó por los de tornillo, como usted le dice, en la parte inferior, ¿verdad? En la parte de arriba podemos ver que hay un suficiente reborde, hay bastante reborde alveolar, o bastante encía, o bastante hueso. Entonces ahí ya la prótesis se sostiene por sí sola. ¿Qué sensación tenemos? Eso le iba a preguntar antes de que me asombrara esta imagen. ¿Qué sensación hay después de que una persona se pone un diente de los de tornillo? Ok. O una muela. En general, la sensación de dientes grandes, que hay algo extraño en boca, que hay algo que ahí ya no está encajando, ¿verdad? Pero es completamente normal. Se quita, como cuando a uno le hacen, que le quitan una carie y luego van tallando y uno al inicio siente que en la mordida está más alto y luego se va quitando la sensación. Cuando hace frío, no es que va a sentir frío, es que ahí andas un montón de metal. No, claro que no, porque son materiales completamente compatibles con el medio bucal, ¿verdad? Se han hecho pruebas para poder llegar a tener estos materiales, que son los que se usan en la actualidad. Entonces, definitivamente eso no sucede. Perfecto. Doctora, ¿qué recomendaciones le puede dar a las personas que están ahora mismo queriendo decidirse y decir de repente, no sé si optar por una, optar por otra? ¿Qué hago en el caso de dinero, de todo lo que conlleva las prótesis? Ok, lo más recomendable e importante es hacer una evaluación clínica, ¿verdad? Porque es bien difícil decir, yo le voy a hacer esta prótesis, o como se dice, llegamos con esa idea, yo quiero esto. O de repente también, doctora, sabemos que hay personas que trabajan y no están como certificados o no tienen el permiso del colegio de odontólogos para poder trabajar y le dicen a uno, te voy a hacer esto, aunque no lo pueden hacer, no lo saben hacer, o de repente es una persona que solo es odontólogo y le quiere hacer a uno una endodoncia. Entonces pasa que hay muchas personas que no respetan cada una de las partes que conlleva la odontología. Claro, eso es bien importante, ¿verdad? Porque hay muchas especialidades en la odontología. Y lo más recomendable es que cada tratamiento sea realizado por el especialista para esa área, ¿verdad? Sí, actualmente hay mucho técnico dental, ¿verdad? Que hace lo de un odontólogo y no es correcto. Porque hacen extracciones y lo único que hacen es fracturar el diente, dejan la raíz en boca y luego es una complicación para el paciente. Igual ellos se dedican a hacer prótesis, claro, es su trabajo, pero hay algo más importante que solo prótesis. Hay tejidos involucrados, hay mucosa en boca, entonces hay demasiadas consideraciones a tomar en cuenta antes de poner una prótesis. Por supuesto. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Yo estoy ubicada en la colonia Tepeyac, atrás de Wendy Telá Alameda, ¿verdad? Ok. ¿Y teléfonos? Ok, al 3385-5333. ¿Redes sociales? Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como CIF Dental, CIF Dental. Perfecto. Es muy importante que nosotros vayamos donde personas que sean especialistas realmente. Un buen odontólogo no le va a hacer una endodoncia, no le va a poner frenillos si no sabe hacerlo y solamente tiene el conocimiento básico que les dan a ustedes, ¿cierto? Claro, exacto. Es muy importante, ¿verdad? Así es. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí vamos a estar publicando sus redes sociales también a través de nuestras redes para que puedan tener más afluencia de personas. Muchísimas gracias nuevamente y nosotros vamos a irnos ahora con Sandra porque pasamos de esto a la cocina. Sabemos que necesitamos los dientes bien bonitos para poder probar esas delicias que prepara Sandra.